Dos acotaciones. Una, que la ley corta fue votada por unanimidad, con lo cual estaban todos... Bueno, si no vino, que se queje cuando venga. Y el segundo tema... Una interrupción, senador, la senadora Morandini. No. Y el segundo tema es que el convenio de Cerro Dragón en Chubut, de los 9 senadores, de los 9 diputados radicales, 6, bueno, está bien, 6 votaron. Por favor, senador Simas de Villa, usted le pide una aclaración. Cómo no, sí, cómo senador no. Simas de Villa. Ese es un golpe bajo. Sí, porque pretender vincular al radicalismo en el apoyo a este contrato, porque me ibas a decir que hubo diputados que lo votaron, es cierto, pero fueron expulsados del partido, lo cual ratifica la expulsión, que la posición de mi partido estuvo siempre en contra. Está bien. Perdón, entonces. Al contrario. Gracias. No Señor es una Fernández. chicana. Reivindico a los que a lo mejor no están de acuerdo con la situación. De los 9, 6 votaron y 3 no. Y bueno, hay que decirlo. No, yo no hago chicanas para ofender a nadie, ni mucho menos. Quiero decirlo, en este marco, pongamos las cosas en el lugar que tienen que estar, porque es importante que se conozcan. Señor presidente, estamos en un debate trascendente. Se han presentado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo el 316 del 14. Senador Simas de Villa, por favor. Que define y encamina las políticas públicas hacia el autoabastecimiento que hemos definido hace un montón de tiempo y que tenemos esa pretensión. Que desde 1907, con el primer yacimiento en Comodoro Rivadavia, comienza el mismo propósito y el mismo propósito eleva en 1922 don Enrique Mosconi en la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con el mismo objetivo, no tengo ninguna duda de eso. Yo no estoy hablando de la falacia que nos instalan cada vez que tienen oportunidad las viudas de la Secretaría de Energía, que hablan siempre de los buenos viejos tiempos en cuando no importábamos combustible. Un problema que se olvidan de un país en recesión, sin infraestructura, la industria en depresión, 75.000 industrias cerradas por falta de competitividad, la mitad de los argentinos excluidos del sistema energético, 54% de pobreza, 25% de desocupación, y había Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, el sur de Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, Jujuy, Formosa, el interior del Chaco y Santiago del Estero, que no tenían gas. Entonces digo, esas 11 provincias hablaban por sí mismas de la situación tan desesperante en la que se encontraba este país. Esta norma es fruto de un debate profundo, donde todos los gobernadores discutieron. Y a mí no me cabe esa que me vengan a decir que fueron extorsionados porque le publicaron una nota, porque tenía que reestructurar la deuda, dijeron que no. Ningún gobernador se come semejante cosa, presidente. Ningún gobernador, porque en el caso que eso existiera, que rechazo terminantemente porque este gobierno no actúa de esa manera, lo rechazo, tengo que reivindicar de los gobernadores, que algunos no son de mi partido, la estatura para defender los intereses de su provincia. Por Dios, estaríamos en manos entonces de fastidiorosos que no lo son. Entonces, con todo derecho tengo de decir lo que estoy diciendo. Entonces, las provincias petrolíferas, llámese Mendoza, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, Salta, Formosa, La Pampa, Jujuy, Tierra del Fuego, han participado de esa manera. Hubo 4 borradores, ya se explicó acá. Algunos que no coincidíamos ni por casualidad con lo que se pretendía, absolutamente pensado con un concepto empresario, y otros que fueron cada vez acercando más a la posición de la política, para poner las cosas en su lugar y verlo enriquecido con decisiones que salieron de este honorable Senado de la Nación, con lo cual eso me hace sentir mucho más todavía. El proyecto en tratamiento consolida aún más la decisión de la reforma de la Constitución del 94 con el 124 infine, porque hace una definición estratégica completa del dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Modifica la ley 17.319, la ley larga conocida por todos, del 23 de junio del 67, 23 de junio, prácticamente un año de la revolución que diera por tierra con el gobierno de Arturo Berto Ilia. Me prefiero llamarla de esa manera antes que mencionar a los zafacinerosos que se hicieron cargo del gobierno, haciendo uso de las atribuciones que les confería el artículo 5 del Estatuto de la Revolución Argentina, un mamarracho. Me pregunto, ¿un acuerdo entre los gobernadores de este país con el Estado Nacional no es más saludable que una ley del gobierno de Onganía? Me cuesta creer que estemos hablando de estas cosas, me cuesta creer. Un Estado ausente permitió que mientras
estas cosas pasaran, las que nos venían sucediendo en estos 20 años, la economía se desertó de ella, se desentendió el estado de la economía y, por supuesto, de YPF y, por supuesto, de la política hidrocarburífera. Así fue sucediendo en estos últimos 20 años. Y ese estado ausente permitió iniquidades fenomenales. Por ejemplo, que la provincia de Salta no estuviera conectada al sistema eléctrico nacional. Se habilitó en 1998 la central eléctrica Termoandes, que producía 642 megavatios. ¿Sabe para qué se producían esos 642 megavatios? Para todas las empresas mineras del norte de Chile. ¿Sabe en qué se transportaba la energía? En una línea de 345 kilovolts, construida deliberadamente en una tensión incompatible con el Sistema Nacional Interconectado. Deliberadamente, para que no se pudiera tomar y se pudiera vender directamente allá. No se construía en el país un metro de caño ni por casualidad, pero se habilitaron 9 gasoductos para exportar el gas hacia Chile, sin contar con reservas comprobadas, por supuesto. Es bueno recordar, es un negocio millonario que inventaron estos vivos. Yo no me quiero callar, si es mi gobierno, es mi gobierno, yo me quiero hacer cargo de lo que tengo que decirlo. La realidad es que nosotros no podemos bancarnos esa jugada, pero aparece un negocio millonario con contratos de $2 el millón de BTU, que revendían en el Citygate de Santiago de Chile a $30 el millón de BTU. Con el gas exportado a precio vil desde 1996, nosotros le hemos transferido a Chile algo así como el 20% de su Producto Bruto Interno, del Producto Bruto Interno chileno. De contar con ese gas de los últimos 10 años, hubiésemos ahorrado los argentinos 33.500 millones de dólares. Mire si estamos en una situación de vocación formal de transformar la ley de hidrocarburos para que nos dé la posibilidad de volver al autoabastecimiento. Es impresionante. Esta pésima política que existió durante un buen tiempo cambia con Néstor Kirchner, recién con Néstor Kirchner cambia. Y el primer hito es la ley 26.197, la ley corta, con lo cual las expresiones que dice el senador preopinante, que son respetables, absolutamente respetables, no son las que motivaron a ese tema, sino motivaron realmente en una cabeza que tenía puesto como objetivo la transformación de esta Argentina en términos de lo que se necesitaba específicamente como autoabastecimiento o como recomposición de su política energética. Era fenomenal lo que se necesitaba en este caso. Primer paso para reconocer a las provincias el dominio originario y la administración de sus yacimientos, conforme dice 124 infine. El 3 de mayo del 2012 se sanciona la Ley de Soberanía Hidrocarburífica, la 26741. El Estado Nacional recupera el control de YPF. A mí me causa, no digo gracia, sería respetuoso, me hace cosquilla cuando dicen el 49% es de otro. No, el 100 era de otro, ahora recuperamos el 51. No me cambien la bocha, esto es al revés, el 100 era de otro. No importa quién lo hizo, porque si tenemos que hacernos cargo, hagamos cargo de lo que corresponda. Y declara el interés público nacional y el objetivo prioritario del autoabastecimiento, como la exploración, la explotación, la industrialización, el transporte, la comercialización de hidrocarburos. Define que el Poder Ejecutivo fijará la política en la materia. Es fundamental este punto, es fundamental porque lo citaremos en varias oportunidades. La Ley 26932 aprueba el acuerdo con Repsol. El acuerdo por Repsol dijo de entrada 18.000 millones de dólares, no dijo 5.000, 18.000 millones dijo. Y después cuando se plantean ante la SEC dicen 10.000 millones de dólares, no dijo eso tampoco. El proyecto de tratamiento tiene su génesis en la OFEPI, presidente. ¿Quién está en la OFEPI? Las 10 provincias petrolíferas. Ahí están y ahí se habla de lo que es defender los intereses de su provincia. Yo no voy a aceptar bajo ningún punto de vista que ninguno de los gobernadores esté obrando de mala fe, sea un venal, no lo acepto. No acepto que entreguen los intereses de su pueblo son pretexto de una presión para tratar de acordar una ley de hidrocarburos para el futuro. Es impensado una cosa de esa característica. Es impensado. Por supuesto que hay que interpretarlo y ver esta ley de la mejor manera posible en función de la realidad de cada una de las provincias. Seguramente Tierra del Fuego y Chubut estarán mirando hacia el offshore,
por la importancia que tiene, y seguramente Neuquén estará viendo hacia Macamuerta y Geipé, seguramente, así será. Seguramente Mendoza estará viendo hacia el petróleo pesado, así será, seguramente. Pero lo importante es que no encontramos formas para poder acordarlo que no sea a través de un acuerdo con los gobernadores, no de ley y acuerdo, porque no lo es. El único caso que establece nuestra Constitución es específicamente la ley de coparticipación. No lo es porque además una ley convenio impediría su modificación para ser modificada únicamente por otra ley convenio y además no le daría la posibilidad de reglamentarla tampoco, con lo cual no es una ley convenio, es un acuerdo inteligente entre las provincias y el Estado Nacional para que todos se sintieran más o menos comprendidos en la mejor forma de administrar los recursos con los que cuentan cada uno. Y se definieron claramente 6 objetivos. Los plazos para la exploración y la explotación diferenciados conforme los tipos de yacimientos, las alícuotas de regalía, los aportes que la industria hará por la responsabilidad social y empresaria y el Estado Nacional por la infraestructura, la adjudicación de las áreas por licitación, donde va a priorizar los programas de inversión y la actividad exploratoria, los programas fiscales y tributarios más o menos homogéneos y parejos en todo el país. Escuchaba a algunos de los señoras y señores senadores diciendo que la legislatura va a intervenir. Claro que va a intervenir. Si estamos tratando de ponerlo parejo y se fijan unas tasas de un determinado lugar, que es la mediana de lo que sucede en el país, la que esté más alta va a tener que ir a buscarlo y la que esté más baja va a tener que ir a buscarlo también. No hay otra forma, no hay leyes supraprovinciales, no existen esas cosas. Mecanismos promocionales para las grandes inversiones y la legislación ambiental, que lo dejo para el final. Tema que me interesa específicamente tratarlo como un tema separado. Aclaramos lo que le acabo de sostener respecto del tema de la ley convenio y respecto del proyecto específicamente no voy a hablar porque me parece que ya se ha explicado todo lo que se tenía que explicar, pero sí puedo recoger todo lo que se dijo en esta Cámara porque lo quiero contestar. Es la mejor forma de que vayamos aclarando un poquito el panorama de cómo viene. Se presentó un proyecto de dictamen de minoría del bloque FAPUNEN. Proponen la nacionalización total de la actividad hidrocarburífera. La regula totalmente la autoridad nacional. Tiene serios problemas conceptuales ese tema, presidente, serios. Desconoce la realidad de los yacimientos existentes y potenciales de los recursos. No lo tiene en cuenta en ningún momento. Ignora las condiciones de modelos de asociación. Les soy honesto, cuando lo estudiamos este tema conforme lo iban diciendo, nos da más para que se entienda el esquema que se propone en este dictamen de minoría para Arabia Saudita o la OPEC que para la República Argentina. Desconoce los fundamentos de la inversión petrolera a nivel mundial. Transforma el dominio provincial en una mera declaración porque trabaja específicamente como que fuera el Estado Nacional unitario que toma decisiones per se y no tiene en cuenta las autonomías provinciales. Reconvierte todos los contratos, con lo cual se imagina el festín de las indemnizaciones que se vendrían detrás de ese punto. Prohíbe el fracking, ergo, prohíbe específicamente todo lo que tiene que ver con no convencional y por lo menos el 30% del convencional que también requiere de fracking. Con lo cual, y cambia el régimen impositivo, ¿no? Con lo cual también impacta en la coparticipación. Entonces, bueno, ese dictamen que lo presentaron tiene nuestras críticas también. Como critican nuestro proyecto, nosotros tenemos tanto derecho para hacer lo propio con los otros dictámenes. Nos sucede lo mismo con el presentado por la Unión Cívica Radical, con unas sorpresitas bastante interesantes, porque no son los proyectos que estuvieron hasta el día de ayer. En estos nuevos proyectos contemplaron muchas de las cosas del nuestro proyecto, cosas que nos hacen muy felices, que hayamos aportado a esa cosa. Dice, reduce los plazos del permiso de exploración a 2 periodos de 3 años cada uno, como establece nuestro propio proyecto. Fijan claros de exploración y de explotación iguales que nuestro propio proyecto. En el artículo 170 incorpora un artículo igual al 30 de nuestro proyecto, revirtiendo las áreas de NARSA igual que lo propusimos nosotros. En los otros proyectos que venimos viendo nosotros con anterioridad, proponían licitación con derecho de preferencia para el operador. Fíjese que no tiene nada que ver con lo que se dijo en el debate del día de hoy. Nada que ver. Vuelvo a insistir, proponían licitación con derecho de preferencia para el operador. Ahora toman nuestro modelo, cosa que no satisface, con bono de prórroga, con idéntica fórmula de cálculo. Pero mire qué cosa interesante.
ese bono, en lugar de ir a las provincias, y esta es la Cámara donde hay que hablar de esas cosas porque todos representamos a las provincias, no van a las provincias, van a financiar el fondo que va a administrar el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Sabrán los senadores de las provincias petrolíferas que han firmado ese dictamen en minoría? Lo dudo, presidente, lo dudo, fuertemente lo dudo. Propone que YPF se rija por la Ley de Administración Financiera. Esto condenaría a YPF a no poder operar ni competir. Imposible es esto, lo hemos explicado 50.000 veces. YPF es una sociedad anónima conforme a la sección 5ª de la Ley de Sociedades y es necesario que así lo sea, una sociedad anónima lisa y llana, para poder operar y competir en el mercado nacional e internacional. No se puede hacer de otra manera. Esto lo insistimos hasta el cansancio, entonces eso además hay que verlo a la luz de lo que expresa la Security Exchange Commission, porque YPF cotiza en bolsa de los Estados Unidos, no podemos evitarlo eso, tenemos que ir específicamente a la regulación que establece la propia SEC. Veamos qué dijeron algunos de los legisladores, que no los menciono porque si no tenemos se refirió a mí, entonces tenemos que contestar y no tengo, quiero allanarme a lo mejor al tiempo más corto posible. Hace 3 meses en el Club de Petróleo alguien explicó el proyecto que tenía. ¿Y qué me dice la gente nuestra que estuvo presente en el Club de Petróleo? Dice, no tuvo consenso la propuesta de uno de estos dictámenes de minoría, porque los operadores de las industrias nacionales e internacionales lo vieron como malo el proyecto. Y después de las preguntas lo vieron más malo todavía. Y dicen que nunca hicieron una definición concreta de lo que significaba lo convencional con lo no convencional, con lo cual estamos en aprietos. Ese era el proyecto que teníamos. Verdades absolutas que se virtieron y que yo no las quiero dar vuelta, demostrando cuántos errores se vierten cuando se debate acá, y lástima que no esté el autor en este caso. Nunca está cuando yo hablo. No están reglamentadas las cesiones y transferencias a terceros, dice. Todo permisionario o concesionario, presidente, debe cumplir con los requisitos establecidos en la reglamentación. Tiene que estar inscrito en el registro de empresas petroleras u operadores, no puede no hacerlo, tiene que estar inscrito y tiene que acreditar la solvencia financiera y técnica, la capacidad técnica para operar los yacimientos. No es para un pichi, para un señor que está sin trabajo y quiere llevar un salario adicional a su casa. No tiene nada que ver esto, estamos hablando de cosas en serio. Entonces, ¿cómo van a decir que no están reglamentadas las cesiones y transferencias? Estamos hablando de una definición más concreta, imposible, de que si no tiene esa estatura no se puede cumplir. En el artículo 68 del dictamen de minoría de la Unión Cívica Radical es igual. Solo cambia la autoridad de aplicación del registro, con lo cual estamos hablando de una cosa bien contundente. No se puede decir que no está contemplado. Y nos encontramos con un llamativo esfuerzo de la oposición por encajarle al gobierno el sello de una mala gestión energética. ¿Y qué dicen? Lo que decía de Narváez: no tengo un plan, no tienen un plan. Este gobierno, presidente, ha invertido más de 20.000 millones de dólares para incorporar 8.600 megas. 8.600 megas. Cuando comenzó la gestión, el primer pico, la gestión fue el 25 de mayo, el primer pico se produce en el mes de fines del mes de junio, me acuerdo que fue 14.783, si no me equivoco exactamente, el pico. Me dio por preguntar en esa reunión cuánto era el cuco. ¿A dónde no podemos llegar nunca? A 18.000, no hay nada que lo soporte. Estamos hablando de más de 22.000 megas de pico y con una producción objetiva de 27.000 megas sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, ¿cómo estamos hablando que no tenemos plan? Subimos la cota de Yacyretá a 83 metros. Hicimos las centrales de ciclo combinado. 17.000 millones de dólares destinados a incorporar 2.100 megas más. La construcción de la hidroeléctrica Néstor Kirchner, Jorge Zepernik, 4.244 kilómetros terminados de línea de 500 kilovoltios. Choel, Puerto Madre, Pico Truncado, Río Gallego, Calafate, San Juan, Mendoza, Recreo de La Rioja, tercera línea de Yacyretá, Buenos Aires, interconexión Noanea, interconexión Comahue-Cuyo, Rodeo Calingasta y la construcción, que no tardará mucho en concluirse, de Río Turbio, que está en construcción.
2.400 kilómetros terminados de gasoductos troncales y 3.000 en ejecución. El segundo cruce del Estrecho de Magallanes, el cruce a Bolivia por el Juan Azurduy. ¿Es que nadie se ha dado cuenta de semejante obra? El esfuerzo esto de los argentinos, porque es de los argentinos, no es del gobierno, de los argentinos. Nadie lo ve, no se dan cuenta. Y yo ruego, no usen como blasón que el autoabastecimiento se produce en las postrimerías del gobierno del doctor Alfonsín. Lo ruego eso, por el respeto y el cariño que le he tenido al doctor Alfonsín. No es peyorativa mi expresión, pero yo le pido que recuerden en qué situación se encontraba el país. Mire, presidente, una cita voy a leer. Dice, si el país no hubiera crecido extraordinariamente en los últimos 10 años, no existirían problemas alguno de energía. En la crisis no hay problemas de energía, ya que el consumo se reduce hasta eliminar el desajuste. ¿Quién lo dijo? ¿Kicillof? ¿Debido? ¿Matranga? No, lo dijo don Arturo Jauretche en el Plan Plebis, Retorno al Coloniaje, hace 45, 50 años. ¿Cómo se puede decir que no hay un plan estratégico de que realmente brindarle a la Argentina toda la infraestructura para que su energía pueda funcionar? Y a eso le tenemos que agregar la recuperación de YPF, que el 100% estaba en manos de extranjeros y ahora el 51% está con nosotros. Ya hemos ganado una parte importantísima. El Plan Gas para impulsar su desarrollo. Se reconoció a las no convencionales por decreto 929. Se impulsa este proyecto de ley que le da todo un marco distinto para poder discutir cómo se van a llegar a la adjudicación de las áreas, porque hasta esta ley, lo que decía el senador Cimadevilla, que se ha ido también, una pena, lo que decía esta ley es que se hacía hasta 5 áreas y por concurso, presidente. Y usted sabe que los concursos, por más vuelta que queramos dar una explicación técnico, jurídica, los que conocemos la administración pública sabemos que el concurso es amañado, uno puede hacer lo que se le ocurre. La licitación pública internacional es la que no hay vuelta de hoja, a cara de perro. Acá hay que saber quiénes son los que tienen la estatura para poder competir en este tema. Sobre el canon, se eliminó, primero dijo el senador Sanz, se eliminó, después dijo es insignificante, no terminé bien dónde se quería parar. No se eliminó nada, presidente. El artículo 14 modifica los artículos 57 de canon de exploración y 58 de canon de explotación. Se reemplazó, sí es cierto, la actualización de la variable por el Brent. ¿Por qué se modifica el artículo 102 de la ley? ¿Por qué se modifica? Porque se pone el artículo 102 de la ley que refleja el ajuste del valor en pesos en la Argentina. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Es que el Brent nunca oscila mucho más allá del 1,5% y en el peor de los casos, en una situación recontra incomodísima, se va a un 5% de diferencia. En la Argentina no. En la Argentina el cantaclaro es el que realmente está sucediendo y por eso entendíamos que era el mejor impacto de la actualización estaba en un índice de esta característica. No se incentiva la competencia, dice. No hay continuidad sin competencia en este proyecto, presidente. Si usted no tiene si no compitió, si no está en condiciones, no tiene continuidad. No es verdad eso de que hay prórroga sine die, no es verdad. El operador petrolero compitió por el permiso y por la concesión. Lo ganó la licitación, exploró y desarrolló. Transformó sus reservas. Para continuar debe hacer las cosas bien, en primer lugar, y proponer un nuevo plan de inversiones. Un nuevo negocio para que sea contemplado por por el propio autoridad de aplicación nacionales o provinciales, para que definan exactamente si lo que hicieron es lo que correspondía y si el plan de inversiones que están proponiendo más el nivel de explorabilidad es el que nosotros pretendemos, porque como estamos buscando el autoabastecimiento, cuanto más nivel tengamos y cuanto más nivel de inversiones tengamos en estos planes de inversiones es el que va a llamarnos más la atención. Si no es así, tiene la autoridad de aplicación la capacidad para quitarle la concesión. Entonces, ¿qué estamos hablando de prórroga sine die? ¿Qué sucede si uno corta abruptamente lo que está sucediendo con algún concesionario por las dudas? Para no tomar posiciones si es bueno o si es malo, por las dudas. La continuidad evita que caiga la producción. Es lo único que nos está garantizando antes del vencimiento, porque si uno no da eso y lo corta por las dudas, lo que garantiza es una caída lisa y llana, por lo menos dicen los técnicos, del 25% de la producción. ¿Por qué? Y porque el concesionario no tendría incentivo para seguir con la explotación y bajaría su inversión. Es inevitable. Al final de la concesión competirían sobre un yacimiento pobre, estuvo extraído, por lo menos
hablando de convencionales, estaríamos hablando de 25 más 10 como mínimo, 35 años, un yacimiento más pobre, de menor inversión, que paga menos regalía y no abona el bono por prórroga. Todas cosas negativas, con lo cual están dados los datos bien claros para que quiénes son los que van a poder prorrogar específicamente. No es sine die, no es llegar y hola, llegué y vengo y firmo, no es esto, es un poquito más serio. Decía otro senador, no requiere un plazo de 90 días, él no quería, dice, un plazo de 90 días que limite a las provincias para negociar los contratos. Los 90 días son para que renegocien aquellos que con la ley actual están en contratos y tienen que resolverlo en función de la ley larga, de la 17.319. Es para ello. La provincia tiene el plazo que quiera, no tiene 90 días, tiene el plazo que quiera. Si se superan los 90 días, deberá acogerse a esta nueva ley. No hay cosas que estén impidiendo las cosas en serio. Lo que está diciendo es que el anterior, para resolver su situación, tiene que adaptarse a esos 90 días y cumpla dentro de 90 días. Se pasó, el otro plazo ya es de la provincia, que es la autoridad de aplicación. Dirá el plazo que quiera, pero con esta nueva ley. Criticó la inversión de YPF en los últimos años. YPF invirtió un poco menos de los 2.000 millones en el 2011 y más de 5.000 millones entre el 2013 y el principio del 2014. Hay una diferencia apreciable, no se puede decir eso. Una senadora dice, deberíamos invitar al Uruguay. Independientemente que nuestros hermanos uruguayos son un país muy chico, son 167.000 kilómetros cuadrados con 3,5 millones de habitantes, a mí me llama la atención que elogie a Uruguay, no porque yo no lo elogie, sino porque lo que ella vierte como su concepto o como su apreciación respecto a la política ambiental se da de patadas con su expresión, porque ella elogia a Uruguay por lo que significa la generación de la energía de biomasa. Lo que no toma en cuenta es qué hizo Uruguay con el offshore, porque hace 3 años Uruguay llamó una licitación de $1.000 millones para explorar el offshore. Entonces, miramos al Uruguay porque son buenos con el tema de la biomasa, pero no miramos a Uruguay que son malos como nosotros que queremos trabajar con el offshore, que estamos en una situación tan particular como esta. Otra senadora dice, las provincias que no pertenecen a la OFEPI no fueron consultadas. La política energética quedó bien claro y lo resalté desde un principio, lo dice la ley corta, es potestad del Poder Ejecutivo Nacional. Artículo 2, es potestad del Poder Ejecutivo Nacional. Las provincias que no tienen representantes en el OFEPI, lo tienen en el Senado para discutir esta situación. Y el mapa que nos presentó la senadora, con todo respeto, también tiene por costumbre no quedarse cuando uno habla, no sé por qué, pero no se quedan, dicen un montón de cosas y después se van, que una pena que no estén. Nos mostró un mapa donde nos dice que el satélite encontró petróleo. ¿Sabe qué bueno sería eso? Es espectacular descubrir petróleo por satélite. Pero desgraciadamente eso es Cartoon Network. No tiene nada que ver con la realidad. Y si San Luis descubre petróleo, se integra al día siguiente a la OFEPI, cosa que nos encantaría que San Luis encuentre petróleo, porque es más riqueza para nuestras provincias y a los que no nos ponemos colorados cuando nos autodenominamos federales, eso nos da placer, nos da una enorme satisfacción. Nosotros vemos que la mayoría de las industrias, presidente, están de acuerdo con esta visión y vuelvo a insistir en el acuerdo entre las provincias y el Estado Nacional, porque lo que se busca de fondo es una definición que nos comprenda a todos, presidente. Venimos a los golpes hace muchos años, no hace 20, hace muchos años atrás. En 1955, Juan Perón propuso al Congreso otorgar una concesión de 40 años a la Standard Oil para que explotara el petróleo en 50.000 kilómetros cuadrados en la provincia de Santa Cruz. Durísimas críticas de la oposición, durísimas, acusándolo de violar la soberanía argentina y él mismo quedó sin efecto tras la revolución fusiladora. Ya en el exilio diría Juan Perón, YPF no tiene capacidad organizativa, técnica o financiera para un esfuerzo de esa naturaleza. Hacer de esto una cuestión de amor propio es peligroso y estúpido, presidente. En dura crítica a los nacionalistas de opereta, porque los nacionalistas de opereta nos contaban esa historia. Arturo Frondizi, lo dice un peronista medular, un estadista, una cabeza privilegiada para el momento, al asumir
impuso la ley 14773, que, como dijo la senadora Negre de Alonso, también gozaba de proscripciones, porque el peronismo estaba proscrito en ese momento, pero le dio a la nación la propiedad de los yacimientos y autorizó a YPF a contratar obras y servicios de explotación. Y contrató la extracción de petróleo a empresas extranjeras. Se compraba a altos costos internacionales que producía a bajos costos nacional. En julio del 58, Frondizi explicó la razón de su giro ideológico. Dice, la Argentina no tenía más divisas para comprar petróleo. En consecuencia, había que traer a los capitales extranjeros para explotar el hidrocarburo. El país trabaja para pagar petróleo importado, petróleo que tenemos bajo nuestros pies y que no nos hemos decidido extraer en la cantidad que necesitamos. Esa dependencia de la importación ha deformado nuestra economía. La opción es, o seguimos en esa institución o nos decidimos a explotar nuestra riqueza. Pero la solución de fondo solo puede provenir del autoabastecimiento de petróleo. Presidente, las cabezas preclaras de este país lo vieron siempre, Y Néstor Kirchner lo vio, y por eso comenzó desde el primer momento a producir una transformación de fondo en la política energética de los argentinos con semejante nivel de inversión que les acabo de comentar. Impresionante. El último de los 6 cometidos que se propone el acuerdo firmado entre los gobernadores de la OFEPI y el Estado Nacional es el referido al medio ambiente. Y esto, me niego, presidente, a ser vaticinado, proyectado en el pensamiento por el resto de los bloques. Como diría Fernando de Sabater, ocúpate de ti mismo, so capullo, que más te vale, ¿qué te metes conmigo? Dejá que yo pienso lo que a mí se me antoja. No digan por mí lo que quieren hacer. Nosotros, lo hablamos con el presidente en mi bloque, nos comprometimos a sacar una ley de presupuestos mínimos conforme establece el artículo 41 de la Constitución Nacional. Porque es lo que corresponde, sacar una ley de presupuestos mínimos, y estoy convencido que tiene que hacerse. Y terminar de una vez por todas con estas definiciones de que todo lo que tiene que ver con el no convencional por el fracking está poniendo en riesgo la vida de los otros, porque no es verdad, presidente. Se utiliza goma guar, ¿sabe para qué se utiliza? Para dulces y para helados. El cloruro de calcio se utiliza para las bebidas, cloruro de sodio, sal de mesa o soluciones, enzimas, aditivo de vino y pasta de soja, sales de borato, vinagres, silicia, vidrios limpiadores. Todo lo que tiene que ver es de uso humano. No hay ninguno de los aditivos utilizados en el shale, para atacar el esquisto o la pizarra, como se llama específicamente, para poder romper la roca madre. No tiene ningún aditivo que sea contaminante o que produzca daño a la vida humana. Me niego entonces de cualquier manera a que nos expongan a tener que hacernos quedar como que nosotros tenemos una visión distinta y que no es lo mismo que haya una ley de presupuestos mínimos que no la haya. Habrá una ley de presupuestos mínimos a cortísimo plazo, porque debe haberla y porque a este proyecto hay que acompañarlo con eso, con una definición que haga que se defiendan los intereses de las provincias en sus recursos naturales y lo de los ciudadanos de cada una de las provincias y de las costas, en caso de jurisdicción específica del Estado Nacional, en defensa de sus intereses, porque no puede ser de otra manera. En esto estamos convencidos, presidente. El bloque del Frente para la Victoria está convencido y decidido a acompañarlo con su voto para tratar de tener a la brevedad una nueva ley de hidrocarburos que comprenda la totalidad del país, con las realidades provinciales garantizadas de la mejor manera y el cumplimiento de sus necesidades para poder conseguir las inversiones necesarias que en un tiempo determinado nos deje o nos permita dejar de importar y nos permita también contar con el autoabastecimiento que los argentinos reclamamos para nosotros hace un buen tiempo, y vamos en ese camino sin detenernos un solo segundo, presidente. Muchas gracias.